Muchachas que están en casa, porque cuando de repente sienten aquellos ovarios como inflamados y ese dolor que de repente puede trasladarse hasta el recto, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Están mis ovarios malos? Hoy está con nosotros el doctor Luis Diego Carazo justamente para aclararnos, guiarnos en este tema. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Esa sensación de esa hinchazón, ¿verdad? Allá abajo y que puede eventualmente doler hasta atrás, hasta el ano, doctor, ¿puede estar indicándonos que mis ovarios están malos? Sí, efectivamente, la posibilidad existe. Siempre tenemos que pensar, nosotros manejamos siempre el concepto de que cualquier cosa que duele en esa zona, le echamos la culpa a los ovarios. Si bien los ovarios pueden ser los causantes, también existen otra serie de órganos que están ahí. Puede ser intestino, puede ser vejiga, puede ser útero. Nosotros, los ovarios son un poquito sobrecastigados en ese sentido, porque, por ejemplo, los dolores de la menstruación, culturalmente nosotros siempre decimos que son dolores de ovario y realmente no son los ovarios los que duelen. Cuando hay un dolor de menstruación, lo que duele son las contracciones del útero, que son contracciones igual a las contracciones de parto. De hecho, muchas mujeres dicen que un buen dolor de regla es como un dolor de parto. Y es porque es lo mismo, son contracciones durante el parto para expulsar a bebé o contracciones durante la menstruación para expulsar el sangrado. Pero culturalmente nosotros siempre hablamos de dolor de ovario y la chiquita tiene su primera menstruación y le dice a la mamá, mami me duele, y mami le dice, sí hija, te voy a dar una pastilla para el dolor de ovarios, y la chiquita aprende a decir que eso es dolor de ovarios cuando en realidad no son los ovarios los que están causando el dolor. Es un término que utilizamos mal. Pero ¿qué pasa entonces con todas las mujeres que llegan al consultorio con esa fuerte hinchazón, con esa pesadez y dolor allá en el bajo vientre, doctor? Sí, hay muchas diferentes causas de dolor pélvico. Pueden ser problemas inflamatorios propiamente, puede ser un problema infeccioso, infecciones a nivel efectivamente de útero, infecciones a nivel de trompas, infecciones en vejiga, que recordemos que la vejiga está justo adelante del útero. Puede ser incluso una buena colitis, una buena inflamación intestinal que nos produce distensión del intestino y que da esa sensación de inflamación que hay ahí. Y efectivamente los ovarios también pueden tener parte ahí, pueden haber quistes, procesos infecciosos, inflamatorios a nivel de los ovarios. Ahora, entonces los ovarios sí efectivamente pueden inflamarse. Sí. ¿Ok? Sí. Sí, el ovario se puede inflamar y sobre todo se puede producir. Una de las causas más frecuentes de dolor pélvico es un tipo de enfermedad que se llama endometriosis. La endometriosis es la presencia del tejido endometrial, o sea, el tejido que normalmente se descama con la regla, que es el tejido que durante todo el ciclo se prepara para un embarazo. Y si la paciente se embaraza, a partir de ese tejido se forma placenta y todo, es una explicación muy simplificada. Ese tejido normalmente debe encontrarse solo dentro del útero. Ocasionalmente, por una serie de mecanismos, puede salir del útero, puede estar presente fuera del útero, y ese tejido lo que nos va a producir es que van a haber sangrados, digámoslo así, mini reglas internas dentro de la cavidad abdominal que producen procesos inflamatorios severos, producen dolor, con el tiempo van produciendo fibrosis, adherencias, formación de quistes, y eso generalmente es una causa de dolor importante. Ahora, doctor, ¿los ovarios se enferman, por decirlo de alguna manera, juntos o básicamente funcionan aislados también cuando algo les aqueja? Sí, los ovarios pueden efectivamente estar trabajando, o sea, puede haber una patología bilateral, pero también pueden funcionar como órganos independientes. Es como yo puedo tener una catarata en el ojo derecho y tener el ojo izquierdo sano. Igual, con los ovarios puede pasar lo mismo, puede ser que uno esté afectado y que el otro esté bien. Cuando es un proceso de endometriosis, generalmente el proceso de endometriosis es un proceso bilateral, aunque uno de los dos lados puede estar más afectado. Cuando son procesos infecciosos, cuando es un tumor, cuando es un quiste, generalmente son procesos de un solo lado. Bien, doctor, nos están entrando preguntas de nuestras televidentes a quienes desde ya les agradecemos por sus consultas. Una señora nos pregunta que ella cuando le va a venir la regla, ¿verdad? Le empieza un dolor allá abajo, tremendo, tremendo, pero no le llega a bajar la regla. ¿Qué puede estar pasando ahí? Ok, eso puede ser también una cosa que se llama una dismenorrea primaria. Dismenorrea, en idioma médico, quiere decir, traducido, dolor de regla. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo en pacientes que no han tenido hijos, el cuello del útero a veces está muy cerrado y entonces el útero tiene que tener contracciones muy fuertes para poder dilatar el cuello y que la menstruación pueda salir. De hecho, por eso es que muchas mujeres dicen que los dolores de regla se quitan después de tener el primer hijo,
porque una vez que ya hubo una dilatación del cuello, el cuello nunca retorna o casi nunca retorna a su estado original, sino que siempre queda un poquitito más abierto. Y entonces, de ahí en adelante, la menstruación puede fluir con mayor facilidad. Pero sí puede ser eso lo que está pasando. Y sí, siempre que tengamos ese tipo de dolores, la primer luz de alarma que se nos tiene que prender en el tablero es la de la endometriosis. Endometriosis. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que está embarazada? Porque precisamente ella nos está escribiendo y nos está contando que tiene 35 semanas de embarazo y bueno, lo que popularmente decimos, le duelen los ovarios. ¿Qué estará pasando ahí, doctor? Es altamente probable que la paciente lo que tenga son contracciones. Del útero. Sí, sean contracciones y sería importante, según la frecuencia y la intensidad de esas contracciones, que la paciente vaya a que la revisen porque existe la posibilidad de que esté empezando con una amenaza de parto prematuro o con un parto prematuro. Con 35 semanas todavía es temprano para pensar en un parto. Es importante que se chequee. Es importante que se revise, sí. Ahora, ¿cuáles son los principales chequeos que efectivamente se harían cuando cualquier paciente o mujer llega con este tipo de inflamación, dolor? ¿Qué procede ahí, doctor? Ok, hay que valorar a la paciente clínicamente para ver exactamente qué síntomas asociados, porque el dolor es una manifestación. El dolor es la forma en que el organismo nos avisa que algo no está bien. Exacto. El dolor es como la alarma del carro. En el momento en que la alarma se prende, uno tiene que ir a ver qué está pasando. ¿Ok? Y cuando la paciente llega con dolor, hay que ver además en qué fase del ciclo se encuentra, si está con temperatura aumentada, si tiene sudoración, una serie de cosas, si tiene flujos, cómo es ese flujo en caso de que esté presente, para poder tratar de irse orientando sobre si es un proceso infeccioso, si no es un proceso infeccioso, y según lo que uno vaya viendo, y ir determinando qué tipo de exámenes son los que vamos a tratar de hacer. Lo más frecuente que tenemos que hacer es un ultrasonido y tener un Papa Nicolau reciente para ver. Y si tenemos un ultrasonido y los hallazgos del ultrasonido son negativos, tenemos que pensar que muchas veces la endometriosis no nos da signos por el ultrasonido. O sea, el hecho de tener un ultrasonido normal no nos descarta un diagnóstico de endometriosis y tenemos que pensar que esa podría ser una posibilidad. Ahí hay diferentes cosas, diferentes métodos de diagnóstico. El último, digámoslo así, que sería el top ya, para poder hacer diagnóstico definitivo, sería una laparoscopía. Ok, ya entrar a ver qué está pasando allá. Exactamente. Ahora, doctor, pero en el Papa Nicolau, si nosotras nos hacemos el Papa Nicolau anual, ¿ahí saldría algo, digamos, de este tipo de molestias o no aparece nada? Normalmente no. En el Papa Nicolau lo que vamos a estar evaluando es la parte externa, digámoslo así, del útero, el cuello del útero, que es la parte que ya está, por decirlo así, dentro de la vagina. Si ya el Papa Nicolau nos sale con una alteración terrible, que resulta que nos sale que la paciente tiene un cáncer, una cosa así, y ese cáncer ya se ha expandido a otros niveles de la pelvis, pues sí, eso va a producir dolor, pero no es lo frecuente. Generalmente el Papa Nicolau nos va a orientar sobre la posibilidad de procesos infecciosos, pero no es, digamos, el examen que nos va a dar más luz sobre un problema de dolor pélvico. No sería diagnóstico de adentro, digamos. No. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando realmente tenemos estas manifestaciones? ¿Podría de alguna manera relacionarse o confundirse más bien con inflamación de la vagina? Sí, hay procesos inflamatorios de vagina que son procesos muy severos, infecciones, vaginitis severas, que pueden dar un dolor importante, pueden dar dolor incluso a la hora de tener relaciones y eventualmente podrían generar este tipo de proceso inflamatorio. No es lo más frecuente. Realmente cuando el dolor es interno, uno piensa que hay algo más bien más adentro. Ahora, con vagina, pues es muy fácil, es muy accesible desde el punto de vista de un examen físico y es sencillo poder determinar si la causa viene de ahí. Ahora, cuando hablamos de inflamaciones, las inflamaciones de los ovarios, como estamos hablando ahora, ¿pudieran hacerse crónicas? Sí, un proceso inflamatorio puede ser crónico. De hecho, volviendo a lo mismo que hablábamos, la endometriosis es un proceso crónico. La endometriosis no es algo que desde el momento en que inicia nos va a dar una sintomatología muy florida, decimos nosotros, muy abundante, sino que poco a poco va a ir empeorando hasta el momento en que pueden ser dolores ya realmente intolerables. Ahora, esta endometriosis que usted nos dice que es lo que produce esta inflamación, ¿verdad? O lo que se habla de la inflamación de los ovarios, ¿puede darse desde que somos pequeñas o ya esto viene después de la regla y más adelante? Sí. Generalmente, bueno, el tejido endometrial empieza a desarrollarse en el momento en que la paciente empieza con su maduración hormonal. Antes de que haya maduración hormonal, todavía no va a haber producción de endometrio y por lo tanto no va a haber posibilidad de que haya endometriosis. O sea, uno no ve endometriosis generalmente en niñas, sino que uno lo ve de adolescentes para arriba. Para arriba.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por dejarnos muy claro el panorama y por contestar además las dudas de nuestras amigas allá en casa. Doctor, que pase un feliz día. Igualmente. Muchísimas gracias. Que pase muy bien. Ítalo.